Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén nuevamente conmigo en este video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver qué es la potencia eléctrica. Muy bien, vamos a establecer nuestra definición. Potencia eléctrica es la energía suministrada o absorbida por unidad de tiempo, es decir, es la fuerza con que un dispositivo eléctrico realiza un trabajo. Es decir, va a estar involucrado el trabajo y el tiempo. ¿De acuerdo? La potencia va a ser el trabajo realizado por unidad de tiempo. ¿En dónde? ¿O por quién? Por nuestro aparato o dispositivo eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Podemos establecer que entonces la potencia es igual al trabajo realizado entre el tiempo o también en una corriente directa es el voltaje por la intensidad de la corriente eléctrica. Muy bien, vamos a hacer ejemplos utilizando ambas fórmulas para establecer la diferencia cuando utilizamos un trabajo o cuando utilizamos un voltaje. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a encontrar la potencia de la corriente eléctrica que se ejerce sobre un televisor. Si tiene un voltaje de 4 volts y una intensidad de corriente de 3 amperes. Muy bien, por lo tanto vamos a establecer nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un voltaje que es de 4 volts. Y tenemos una intensidad de corriente de 3 amperes. Por lo tanto, para poder encontrar la potencia eléctrica que se ejerce sobre el televisor, vamos a multiplicar el voltaje, que son 4 volts, y lo vamos a multiplicar por nuestra intensidad de corriente, que son 3 amperes. Por lo tanto, la potencia con la que va a trabajar el televisor es de 12 watts. Las unidades de potencia eléctrica es el watt. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este ejercicio, el televisor va a estar ejerciendo una potencia eléctrica de 12 watts. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro. ¿De cuántos watts debe ser un foco para soportar un trabajo de 2400 joules en 30 segundos? ¿De acuerdo? Y además, ¿qué voltaje necesitará ese foco para producir ese trabajo? ¿De acuerdo? Si pasa por una intensidad de corriente de 8 amperes. Muy bien, esta es mi fórmula. Vamos a establecer cuáles serían entonces mis datos. ¿Cuáles son mis datos? Muy bien, dice que vamos a soportar un trabajo. Yo tengo entonces la fórmula de trabajo que es o más bien el dato, perdón, de 2400 joules. El tiempo en el cual lo vamos a calcular es de 30 segundos. Y además vamos a encontrar el voltaje si tenemos una intensidad de corriente de 0.8 amperes o amperios. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a establecer primero la potencia. La potencia, ¿a qué sería igual? Si yo tengo un trabajo y un tiempo, utilizo mi fórmula que es trabajo entre el tiempo. La potencia dijimos que es de 2400 joules. Y lo vamos a dividir entre el tiempo que es de 30 segundos. Muy bien, la potencia con la cual va a estar trabajando el foco sería de 80 watts. ¿Por qué de 80 watts?
Si nosotros dividimos 2400 entre 30, entonces la potencia es de 80 watts. Sabemos que un joule por segundo nos da watt. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tengo lo que es mi potencia. Ahora me están pidiendo el voltaje. Ah, perfecto, entonces si yo tengo voltaje, lo despejamos. El voltaje está multiplicado por la intensidad de la corriente. Por lo tanto, la intensidad de la corriente pasaría dividiendo. Es decir, el voltaje sería igual a la potencia entre la intensidad de corriente. Por lo tanto, el voltaje sería mi potencia, que ya la calculé, que es de 80 watts, y lo vamos a dividir entre mi intensidad de corriente, que es de 0.8 amperios. Por lo tanto, si nosotros dividimos 80 entre 0.8, el voltaje estará siendo de 100 volts. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito? Necesito una corriente de 100 volts para generar un trabajo de 2400 joules en una bombilla que utiliza 80 watts. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video.